están hoy presentes y que representan a millones de trabajadores alrededor del país. Quiero iniciar haciendo notar que la pluralidad de sindicatos hoy presentes, sindicatos de diversas corrientes de pensamiento que en el pasado hubiese sido muy difícil ver en la misma mesa o en el mismo espacio, reflejan la transformación que estamos viviendo y ponen de manifiesto que cuando las reglas democráticas son claras, hay espacio para el entendimiento. Este 1 de mayo, día cargado de historia y de simbolismo, nos permite hacer un recuento de lo andado juntos en estos 4 años y medio. De la mano de las organizaciones sindicales, hemos dado un giro radical a la política laboral en México, bajo la premisa de que no se puede hablar de crecimiento económico si ese crecimiento no se ve reflejado en los bolsillos de los trabajadores, y que de poco o nada sirve atraer inversión y generar empleos cuando estos, lejos de abonar al desarrollo, profundizan las desigualdades. Estamos demostrando con hechos y no con palabras que una política de recuperación e incremento salarial, de defensa de los derechos de los trabajadores, de garantías de libertad y democracia en el trabajo y de una negociación colectiva auténtica, lejos de generar inestabilidad y ahuyentar inversiones como se repitió durante los 40 años del periodo neoliberal, han traído resultados que, pese a la pandemia, no habíamos visto en décadas. Máximos históricos de empleo formal y máximos históricos de salario promedio ayudan a sentar las bases de un modelo nuevo donde nunca más las y los trabajadores sean ignorados o puestos en segundo plano. El 17 de diciembre de 2018, con la decisión unánime de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de apoyar la propuesta del presidente López Obrador, inició la ruta hacia la recuperación del salario mínimo en México, con un incremento del 16% a nivel nacional y del 100% en los 43 municipios ubicados en la zona libre de la frontera norte. Un año después, con resultados en mano, demostramos que los municipios fronterizos en donde se había duplicado el salario mínimo registraron niveles inflacionarios por debajo del resto del país y que en esta región el empleo continuó creciendo incluso por encima del promedio nacional. Estos datos evidenciaron el mito del fantasma inflacionario y fueron aislando las voces que lo pregonaron, pero sobre todo nos permitió convencer y lograr incrementos que en 4 años y medio han logrado recuperar el 90% del poder adquisitivo del salario mínimo y 186% en la zona libre de la frontera norte. También, de la mano de los sindicatos, avanzamos en acabar con la subcontratación en México, porque otra de las ideas estelares del neoliberalismo consistió en dar facilidades para flexibilizar las relaciones laborales y extender el outsourcing en todos los sectores de la economía. Jóvenes engominados con portafolios elegantes ofrecían a las empresas las ventajas de triangular a su personal y ahorrarse con ello obligaciones laborales, obligaciones de seguridad social y el reparto de utilidades. Hace apenas unos años veíamos empresas que concentraban nóminas de 100,000 o 150,000 trabajadores que con la comodidad de un clic daban de baja para interrumpir sus antigüedades y anular su estabilidad laboral. A 2 años de distancia, 3 millones de mujeres y hombres que eran rehenes de este esquema fraudulento han sido reconocidos por sus verdaderos empleadores. También se ha avanzado en rescatar el derecho constitucional al reparto de utilidades. De 2021 a 2022, el reparto de utilidades creció en 109%, pasando de 87,000 millones
a 183,000 millones de pesos. La cantidad de dudas, de denuncias, de solicitudes que llegan a la Secretaría del Trabajo diariamente dan cuenta de que hoy se trata de un derecho vivo. Una reforma fundamental más fue lograr modificar el sistema de pensiones. Las cuentas alegres que en el año 97 se proyectaron para acabar con el modelo solidario y pasar a las cuentas individuales cayeron por su propio peso cuando la gente empezó a jubilarse con menos del 30% de su salario y, claro, con requisitos de acceso casi imposibles de cumplir. Logrando consensos, se reformó el modelo para incrementar la aportación patronal de manera paulatina y así garantizar pensiones que alcancen por lo menos el 70% del salario. También para poner un freno a los abusos de cobros de las AFORES y para bajar los requisitos de cotización para poder acceder a una pensión de 1,250 a 750 para 2023. Tan solo este cambio ha dado acceso a una pensión a más de 50,000 trabajadores que hubieran quedado fuera. Respecto a este punto, no podemos dejar de mencionar la importancia del derecho a la pensión universal, que para millones excluidos del sistema de pensiones significa el único ingreso en el último tramo de su vida. También nos heredaron una justicia laboral en abandono y decadencia. Todos los días nos encontramos y al presidente en sus continuas giras se acercan personas que solicitan se resuelvan sus juicios que llevan 5, 10, hasta 20 años en trámite. Hoy, en todo el territorio nacional, ya cerraron las juntas de conciliación y arbitraje que ya solo se dedican hoy a atender su rezago y en su lugar abrieron las puertas los centros de conciliación y los tribunales laborales. La gran apuesta del modelo ha sido que la mayoría de los conflictos pueden resolverse a través del diálogo y en efecto así ha sido. De los 700,000 conflictos atendidos bajo el nuevo sistema, el 75%, repito, el 75% se ha resuelto a través de la conciliación en menos de 45 días. El resto que llega a los tribunales en menos de 7 meses y medio a través de juicios orales. Es decir, los tiempos para acceder a la justicia se han reducido en 87% y los montos recuperados en favor de las y los trabajadores se han triplicado. Finalmente, uno de los cambios de mayor calado y que ha significado un reto mayúsculo ha sido la reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019 en materia de libertad y democracia sindical. Aquí, precisamente en este salón, celebrábamos todas y todos juntos el inicio y la entrada en vigor. Estos cambios, lejos de traer caos y una avalancha de huelgas, como algunos predijeron, han garantizado estabilidad y diálogo. Como nunca antes, las y los trabajadores se han involucrado en las decisiones fundamentales de sus organizaciones y han acudido a ejercer su voto directo, secreto, para poder elegir a sus dirigentes. Además, cerca de 4 millones de trabajadores han participado en la legitimación de sus contratos colectivos de trabajo de la mano del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hoy, precisamente, concluye el plazo establecido para transitar de un modelo de simulación y contratos de protección a uno basado en la representación auténtica. Este ejercicio ha puesto de manifiesto que existían en nuestro país decenas de miles de contratos y sindicatos falsos, desconocidos por sus trabajadores, quienes ahora van a tener una ventana de oportunidad para poder acceder a la negociación colectiva auténtica. Hoy,
Los sindicatos tienen una oportunidad histórica para regresar a las bases, reinventarse, convencer y demostrar de la utilidad del sindicalismo, donde la legitimidad se gane con trabajo permanente y cotidiano, demostrándole sobre todo a los trabajadores más jóvenes que individualmente las posibilidades de mejora son limitadas, pero que unidos colectivamente son más fuertes y se pueden obtener mayores derechos. Señor presidente, este 1 de mayo podemos celebrar que vamos por la ruta correcta, que además de lo mencionado, dignificar las vacaciones, reconocer a las trabajadoras del hogar y garantizar oportunidades de empleo a miles de millones de jóvenes antes excluidos han sido conquistas históricas. Que vivan las y los trabajadores de México y que viva México. Muchas gracias.